Muchachos, ¿aceptan que esta reunión se graba y posteriormente subida al canal del curso? ¿Sí? Ok. Vale, gracias. Listo, ahora sí presento la pantalla. Ok. Entonces, bien, cuando nosotros nos aproximamos en toda ocasión a los sonidos, digamos, obstruyentes, utilizábamos estos esquemas. Pues lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Si para hablar de sonidos obstruyentes utilizábamos los modelos 2 y 3, vamos a asumir que en todo caso, todo sonido que se liste como sonorante va a corresponder, digamos, al modelo, ¿cierto? Número 1. Un modelo en el cual se expresa, digamos, el libre flujo del aire. El asunto es que van a haber, digamos, distintos tipos de, digámosle, sonidos, ¿cierto? Sonorantes, que van a presentar características semejantes a 2 y 3. Entonces, bueno, aquí estamos jugando, ¿no? Que se dice que un sonido sonorante corresponde a uno, pues lo que vamos hoy, digamos, a tener en cuenta es cuáles son las condiciones que hacen de un sonido sonorante, teniendo en cuenta que la primera, es que en su articulación no existe un aumento de presión, ¿cierto? En el aire que se encuentra al interior de las cavidades del aparato fonador. Eso es lo primero. Lo segundo que asumimos es que ese aire digamos, primero, ese aire no presenta un aumento de presión porque, segundo, ese aire fluye libremente desde los pulmones hacia el exterior. ¿Listo? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes revisan el manual, digamos este que tienen para estudio autónomo allí, el de fonética, ustedes se van a encontrar con el modo de articulación de aproximantes y nasales. ¿Listo? Entonces, lo primero a tener en cuenta es lo siguiente. Cuando se habla, digamos, de sonidos sonantes, ¿cierto? O sonorantes, digamos que aquí los pueden encontrar en la bibliografía hispana, o bueno, en la bibliografía en español, más bien. Nosotros estamos conteniendo una categoría, más bien, la categoría sonante contiene un gran número de otros, digamos, fonemas, ¿sí? O de sonidos que se contemplan allí. Digamos que si uno piensa en sonidos sonantes, la idea que llega, digamos, como más prototípica es la idea de vocales. Digamos que la teoría de prototipos uno la puede entender como, o bueno, como la plantea la lingüística cognitiva, es como que a partir de un conjunto, o sea, como que nosotros las cosas del mundo las asociamos eh, a partir de conjuntos, de alguna forma, ¿no? Hay quienes piensan en otro tipo de representaciones, como unas representaciones de espacios y de vectores, ¿sí? Desde algunas, pues digamos, como propuestas semánticas, bueno, pero eso no viene tanto al caso como explicar, por ejemplo, esta idea del prototipo. Digamos que en un conjunto como puede ser, digamos, la categoría aves, ¿cierto? Ustedes yo les pido, piensen en un ave, ya mismo, y lo más probable es que a su cabeza llegue la idea, no sé, de una paloma, ¿cierto? Quizá un águila, algo volando. Y es muy poco usual, o menos prototípico, más excéntrico, es decir, fuera del centro, que piensen, no sé, en un pingüino, ¿cierto? Puesto que un pingüino, hombre, pues, ajá, primero no vuela, pues segundo, pues bueno, no es como tan usual por nuestro contexto. Mm, las vocales, en este caso, funcionan de forma semejante. Las vocales son el elemento más prototípico de la categoría sonante, pues porque en ellas no hay ninguna obstrucción, no hay ningún aumento de la presión y siempre hay vibración de las cuerdas vocales. ¿Listo? Eso es algo que también tenemos que revisar, digamos, y es la siguiente idea. Bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo. Les voy a pedir, porfa, que se numeren del 1 al 10, si son tan amables. Ya mismo, para leer como varias cosas que vamos a estar revisando el día de hoy. Tenemos un número 1 de primeras, es increíble, Valentina, eso es mucho valor. 1, 2, 3, 8, falta 4. ¿Quién va con el número 4?
Número 5. Esto parece una subasta ahora. 5, 6, 7 y ya. Digamos que suficiente. Bueno, entonces, vamos a suponer que al igual que las vocales, van a existir otros sonidos sonorantes. Digamos que les voy a anticipar los términos para que nos vayamos familiarizando con ellos. Otro, digamos, prototipo puede ser las laterales. ¿Listo? Hay sonidos laterales. Ya vamos a mirar qué los caracteriza. ¿Por qué llaman así? Hay sonidos nasales, hay sonidos róticos, hay sonidos que otro, digamos, hace parte de esto, los aproximantes. Hay aproximantes laterales. Hay semivocales y semiconsonantes. Preguntas al respecto. ¿No les llama la atención el hecho de que hayan, bueno, laterales, nasales, róticas, aproximantes laterales? Pues entendidas como consonantes, ¿no? Pero bueno, y esta idea de semivocales y semiconsonantes, como que, ¿qué, no? Porque pasamos de una a otra. O sea, como, ¿a qué jugamos, no? Estamos definiendo consonantes versus vocales. Pues digamos que hay como una gradación según varios criterios. Digamos que un aproximante en una posición determinada puede ser considerada semivocal o semiconsonante. De hecho, el caso prototípico de esta relación se da con este sonido que ustedes ven, que están viendo en pantalla. Y uno lo puede asociar, digamos, a la grafía o al nombre de la letra W. Ese símbolo que está ahí realmente corresponde es a una aproximante, ¿listo? Que tiene ciertas características. Ay, no, perdón, es Sing Speech. Digamos que la característica más relevante de esa aproximante es precisamente esa idea de la aproximación. Y vamos a partir por allí, porque digamos que en todo caso, nosotros vamos a tener ciertos matices. Cuando nosotros hablamos de aproximantes, pues, hombre, estamos asumiendo que los articuladores crean una aproximación entre ellos. Es decir, algo semejante a lo que ocurre aquí en el modelo 3, pero mucho menos pronunciado, mucho menos, digamos, estrecha ese contacto que se da entre articuladores. Entonces es algo semejante a colocar como los labios cerca, como sin que se toquen, sin que haya vibración, ¿cierto? Sino como De hecho, este sonido que estaban viendo en pantalla se denomina aproximante labio velar. Si la ven, de hecho, no está anotada acá, ¿vale? Pero ahora que la vean, digamos, en la sección de otros símbolos, acá, otros símbolos. Ay, esperen, porque es que esto está súper ampliado y no me deja. Ven, aquí en otros símbolos la vamos a encontrar. Es una aproximante labiovelar sonora. Listo. Digamos que ese sonido es relevante para nosotros, en principio, porque es uno de los alófonos, por ejemplo, de la consonante oclusiva velar sonora. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros tenemos la secuencia fonológica agua, ¿cierto? Uno fonológicamente se esperaría esta secuencia, ¿no? Pero realmente, en términos ya más fonéticos, lo que está ocurriendo es algo de este tipo. Ay. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es uno de los sonidos aproximantes. Y quiero partir por allí para que vean que es, digamos, una articulación rara, en tanto que, porque creen que se llama labiovelar. Si yo tengo estas dos, digamos, estos dos atributos, ser labial y ser velar, ¿qué implicaciones tiene esto? Volvemos a ver. ¿Qué
¿Qué ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ocurre allí? Porque esta se denomina aproximante labio velar. Exacto, se aproximan tanto los labios como la lengua hacia el velo. Lo que dice Nicolás es perfecto. Precisamente es una consonante que se articula a partir de una doble articulación. Hay dobles articulaciones de dos tipos al menos. Unas que son simultáneas, como en este caso, agua, ¿cierto? Y otras que son, digamos, sucesivas, en la que ocurre algo primero que otra cosa. Digamos que en español eso no es tan usual. Entonces vamos a centrarnos en esta idea de la articulación doble, simultánea. Labios. Ba, velo. Ga. Lo que ocurre al tiempo es esto. Agua. Agua. El descenso y ascenso de esas dos regiones, la aproximación de esas dos regiones, de esos dos puntos de articulación, crean esa sonoridad específica que se puede asemejar, digamos, a la sucesión consonante oclusiva velar vocal, pero que en este caso se logra con una única articulación simultánea. Eso es interesante y digamos que partí por ese sonido porque es uno de los que siendo sonantes presentan, digamos, una aproximación en dos puntos de articulación y uno podría llegar a decir, hombre, pero es que eso, pues logra, digamos, ser un estrechamiento. Es relativo, en tanto que no aumenta, digamos, la presión del aire, no vamos a contemplar la idea del estrechamiento. Y otra cosa, si ustedes hacen ese cierre, digan agua, y ahora inténtenlo sin que vibren las cuerdas vocales. Por más que intenten botar aire por allí, como no van a tener, digamos, un efecto sonoro. Distinto si ustedes, ¿cierto? Digamos que exhalan aire y cierran del todo sus labios, tipo... O con sus dientes. Sin que haya vibración de las cuerdas vocales. Listo, pero ese es un caso, digamos, extremo, ¿no? Le voy a pedir, digamos, al lector número 1, manifiéstate, lector número 1. Aquí, profe. Hola, ¿cómo estás? Porfa, ayúdanos a leer hasta este primer punto. Digamos que varias cosas. Estas son aproximante, esa que estás viendo ahí en la pantalla, es aproximante lateral alveolar y esta otra es aproximante lateral palatal. ¿Listo? Para que las nombres así. Listo, profe. ¿Ya? Sí, ya. Las consonantes laterales se caracterizan porque durante su realización la lengua se sitúa en el centro de la cavidad bucal y el aire se expulsa por los lados. Estas consonantes son sonoras, pues se generan mediante la vibración de las cuerdas vocales y, por tanto, su onda sonora es periódica. El español posee dos segmentos laterales, la aproximante lateral alveolar y la aproximante lateral palatal. Vale, sí, vale, gracias, hasta allí. Muchas gracias. Bien, aquí hay varias cosas por revisar. Las consonantes laterales se caracterizan porque durante su realización la lengua se sitúa en el centro de la cavidad vocal. Entonces, bien, digamos que esta idea de la aproximante que acabamos de revisar, porfa, ténganla en su cabeza, pero no es, digamos, el centro de esta sesión. Hoy nosotros vamos a analizar dos, digamos, categorías, las laterales y las nasales, ¿vale? Esta aproximante la presentaba como un ejemplo de lo que puede llegar a ser, digamos, extraño respecto a la producción de sonantes, ¿sí? Pero ahora nos vamos a centrar en laterales y nasales. Nos están diciendo en este texto que la articulación de los sonidos laterales requiere que el articulador activo, es decir, la lengua, se ubique hacia el centro de la cavidad vocal. Esto abre, digamos, una nueva distinción. Es la distinción que existe entre sonidos medios y laterales. Digamos lo siguiente, todos los símbolos del AFI que ustedes están viendo aquí, salvo aquellos que tienen el adjetivo lateral, ¿cierto? Todos los demás, menos estos que dicen lateral, son fonos medios, ¿listo? Es decir, se articulan de forma tal que el aire pasa por el centro de la cavidad bucal. Lo siento. En caso específico,
que nos puede probar esto son las fricativas. Piensen en la S. Sostengan una S. Ustedes pueden sentir la columna de aire por el centro de sus dientes. S. Pero ¿qué pasa si ustedes hacen una L? Que una L es precisamente un aproximante lateral. Si ustedes hacen una L, su lengua se va a situar hacia el centro. En esa medida no vamos a tener un fono medio, sino vamos a tener un fono lateral. El centro de alguna forma se bloquea y se crea este flujo de aire alrededor, digamos, o por los laterales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en sus casas y es el siguiente. Vamos a hacer una L. Afortunadamente una L se puede sostener, pues porque, no hay una obstrucción. Por más que yo tengo bloqueado el centro, es como si yo hiciera, es como si yo pusiera simplemente una pequeña pantalla, ¿cierto? Que, digamos, hace que el aire se vaya por estos lados. Pero esa pantalla no logra, digamos, hacer que ese aire se logre fricción, ¿no? Si ustedes dejan de vibrar, o sea, si ustedes detienen la vibración de las cuerdas vocales e intentan igual exhalar aire, sosteniendo la articulación de la L, se va a sonar como, digamos que el efecto acústico es muy tenue. Entonces, bueno, vamos a hacerle esa L y se van a tocar, digamos, sus mejillas. Van a jugar con sus cachetes. Muevan sus cachetes. Ahí se dan cuenta cómo el aire se dirige precisamente por esa región. Y es que el espacio que hay entre la lengua y el interior de las mejillas es bastante grande, por eso el aire puede fluir allí libremente. Bien. Respecto a otra información que acaba de leer su compañera y que es interesante. Esta es una onda sonora, evidentemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que todo sonido lateral, si ustedes van y revisan el AFI, se van a encontrar aproximante lateral. Esta es la categoría de la que le estamos hablando, ¿no? Todo sonido, digamos, aproximante lateral es inherentemente sonoro. ¿Listo? Todos se articulan a partir de las vibraciones de las cuerdas vocales, porque como no hay aumento de presión, de hecho esto es una, digamos, una generalización para todas las consonantes sonantes. Vean ustedes aquí el AFI. Ustedes se van a encontrar que solo los sonidos fricativos, ¿cierto? Aunque sea fricativo lateral o fricativo a secas y oclusivos, van a tener el contraste entre sordo y sonoro. Solo los obstruyentes, en otras palabras, ¿cierto? Es decir, aquellos en los que haya aumento de presión y esta fricativa lateral, que es un caso, digamos, excepcional, solo los sonidos obstruyentes van a presentar el contraste entre sordo y sonoro. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos revisado, los distintos tipos de obstrucción permiten que juguemos con el aire sin necesidad de hacer vibrar las cuerdas vocales. Yo puedo crear una, ¿cierto? Una explosión sin necesidad de poner a vibrar mis cuerdas vocales, porque crea una obstrucción completa, se aumenta la presión del aire y esa diferencia de presión crea un efecto perceptual. Lo mismo con las fricativas. Ese estrechamiento es tal que se crea una fricción. Esta fricción, digamos que es lo suficientemente adecuada para transformar la energía aerodinámica en energía acústica. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con los sonidos sonantes? Como no hay ninguna de estas dos condiciones, no hay ni obstrucción ni fricción y el aire está fluyendo libremente por algún lado, pues no se logra, digamos, ese efecto perceptual. Por eso todo sonido sonante, digamos, requiere de la vibración de las cuerdas vocales como fuente primaria de sonido, mientras que los sonidos obstruyentes pueden contar con otra fuente como sonido, como fuente primaria, como lo es la turbulencia o la explosión. ¿Listo? Vale. En esa medida, cuando nos refiramos, digamos, cuando hagamos referencia a estas consonantes, no las vamos a llamar como consonante aproximante lateral alveolar sonora, porque se infiere que por ser, digamos, lateral, va a ser sonora. ¿Listo? A eso únicamente puede cambiar, digamos, en el caso particular o cuando se analice el habla, pero en términos ya más fonológicos, más de la lengua, nos vamos a referir a ella simplemente como aproximante lateral alveolar. ¿Listo? Lateral porque el aire sale por los lados, alveolar porque pues se articulan en el alvéolo. Allí se hace contacto entre la lengua y el paladar, digamos superior, en la región específica de los alvéolos. Porfa, un pulgar arriba si eso que acabo de decir es claro, es decir,
Los sonidos obstruyentes tienen el contraste sordo-sonoro. Los sonidos sonantes, digamos que son inherentemente sonoros. Porfa, pulgar arriba. Nuevamente les enseño. Windows, punto, pulgar arriba. Muy bien. Ok, gracias. Listo. Lo siguiente, que es realmente interesante, es esto. El español posee dos segmentos laterales. La proximante lateral, ¿cierto?, alveolar, y la proximante lateral palatal. Estos se diferencian por el lugar o zona de articulación, normal. Uno es alveolar y el otro es palatal. Digamos que en el ámbito hispánico existen dos subsistemas de consonantes laterales. Escuchen esto. El subsistema distinguidor consta de dos segmentos laterales, la lateral alveolar y la lateral palatal, mientras que el subsistema no distinguidor o yeísta tiene un único segmento lateral, el alveolar. A ver, nos acaban de hablar de el yeísmo, ¿cierto? Y mi pregunta para ustedes va a ser esta. ¿Qué son yeísmo y ceseo? En términos de un proceso fonológico, a partir, digamos, de la lectura del capítulo número 5, ¿qué proceso fonológico está expresando la idea de que en estos dos casos se está perdiendo el contraste o la distinción? Porque precisamente se nos dice, el subsistema no distinguidor o yeísta no distingue. ¿No distingue qué cosas? Y digamos que a partir de esa no distinción de elementos, ¿qué proceso fonológico se está manifestando? Asimilación, pregunto. Disimilación, ¿cuál recuerdan, digamos, de esa lectura? Neutralización, lo que eran dos fonemas, ahora es solo uno. Exacto, Juana, perfecto. Neutralización, es lo que acaba de decir su compañera, lo escribimos acá. Neutralización. Listo. Entonces, ¿qué implica la neutralización? Precisamente esto. Es la pérdida de oposición fonológica entre dos segmentos. Aquí el asunto es el siguiente. Cuando hablamos del ceseo, nosotros hablamos de la neutralización que se da entre qué elementos. Es la neutralización que se da entre la fricativa dental y la fricativa alveolar. ¿Listo? Entonces, estas dos, en el subsistema distinguidor se diferencian, ¿cierto? Pero en el subsistema no distinguidor o ceseante, básicamente son, o se neutralizan y se procura, o digamos que se propicia, se fomenta únicamente el segmento alveolar. Entonces, esto es ceseo. Para el caso del yeísmo, digamos que la neutralización se da en dos ámbitos. El primero, que es el que nos están planteando acá, ¿cierto? Es un sistema yeísta a partir del contraste entre laterales. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que aquí lo que nos están diciendo es no se oponen estas dos laterales entre sí. Por tanto, ahí hay neutralización. O sea que una primera neutralización de la cual vamos a hablar es la neutralización entre el alveolar, ¿cierto?, y la palatal. Es decir, estas dos se neutralizan y se procura o se fomenta el uso de la lateral. Yeísmo. El asunto es que es cerrado pensar que únicamente esto es el yeísmo. ¿Por qué? No sé cómo hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque realmente hay una segunda, digamos, neutralización que es sumamente relevante en este proceso. Es la neutralización que se da entre la consonante aproximante lateral palatal, es la misma de aquí arriba, es más, la voy a colocar en la misma posición. Y previo a ella, digamos, la consonante fricativa palatal sonora. Esta sí, sonora. ¿Listo? Estas dos, digamos que también se neutralizan mutuamente y se procura es el uso de la fricativa por encima de la aproximante. Entonces, en resumidas cuentas, este segmento, que ustedes, si estudian griego, pueden llamar lambda, pero que realmente corresponde, en este caso específico, a la aproximante lateral palatal, este segmento se está perdiendo. De un momento a otro, como que la relevancia de este segmento se perdió. Y una vez se pierde, pues, hombre, el sistema de laterales del español cambia y el sistema, digamos, en términos de la oposición entre estas dos, entre la fricativa y la lateral,
se pierde también. ¿Listo? Básicamente en eso consiste el yeísmo, en la neutralización de esos segmentos de los que acabamos de hablar. Digamos, unos criterios que nosotros podemos utilizar para comprender o para explicar esto, y esto es aventurarnos, aquí no les estoy dando, digamos, algo que esté en libros y demás, pero es para que piensen lo siguiente. Digamos, otrora existía la diferencia entre este segmento y este. Entonces tendríamos aquí como un triángulo, ¿cierto? Digamos que lo que ocurre ahora es que únicamente se tiene la distinción entre este segmento fricativo palatal y este segmento aproximante lateral alveolar, ¿vale? Porque pareciera ser que este que estaba en medio compartía muchas características con ambos. Si ustedes se dan cuenta, solo se diferenciaba de su contraparte alveolar en cuanto al punto de articulación y solo se diferenciaba de su contraparte palatal en cuanto al modo de articulación. Bueno, sabemos que eso es lo suficientemente productivo como para contrastar significados, contrastar, digamos, fonemas y estas oposiciones entre sí, sí es verdad, pero parece ser que perceptualmente, o esta es una idea, digamos, que yo quiero compartir con ustedes, tengo yo desde hace un tiempo, parece ser que perceptualmente este sonido fue a asemejar a este, y en tanto se empiezan a asemejar, en cuanto se empiezan a neutralizar, incluso en el ámbito fonético, pues parece ser, digamos, como innecesaria la distinción, por eso se elide este y se conserva, digamos, esta distinción. En términos de una distancia, ustedes lo pueden ver, es mucho más distante la diferencia entre este y este que la diferencia entre este y este, o entre este y este. Bien, esto es lo que ocurre respecto al yeísmo, que es, digamos, un concepto de rigor, así, rutinario, digamos, en nuestro quehacer. Todo el mundo está al tanto de lo que es. ¿Listo? Lector número 2, porfa. ¿Están por allí? Sí, sí estoy, desde que tengo que leer. Desde donde dice, desde el punto de vista articulatorio. Desde el punto de vista articulatorio, las consonantes laterales se caracterizan por el aire, porque el aire sale por los lados de la cavidad oral. Durante la realización de, esa es la lateral. Aún no me aprendo bien los nombres, perdón. Tranqui, mira. Aproximante lateral. En tanto Aproximante lateral. Listo. Okay. De hecho, lo importante no es memorizar el nombre per se, sino memorizar, digamos, cuál es la relación entre el nombre y lo que implica en términos articulatorios. Entonces, se aproxima la lengua a los lados y permite el flujo por los lados, aproximante lateral. Y digamos que es alveolar porque para que se vaya el aire por los lados, la lengua se sostiene en el alvéolo. Sí, lo puedes practicar. Sí. Bueno, durante la realización de la aproximante lateral alveolar, el ápice de la lengua se pone en contacto con los alvéolos, mientras que la pronunciación de la aproximante lateral palatal, el dorso de la lengua se apoya en el paladar. Listo. Gracias. Okay. Bueno, vamos a practicar porque, digamos, personalmente a mí siempre se me ha hecho muy difícil producir la aproximante lateral palatal, ¿vale? Pero entonces vamos a aplicar, digamos, esta lógica de cómo opera la lateral alveolar para reconocer cómo opera la otra. Entonces, hacemos una L, la podemos sostener, sabemos que el aire viene por los lados porque si los tocamos se ve alterado, digamos, la sonoridad. Ahora lo que nos dicen es, la palatal se articula poniendo el dorso de la lengua en el paladar. ¿Cuál es el dorso de la lengua? Digamos que es esta parte carnosa que está acá un poco curvada hacia abajo. ¿Listo? Y de hecho ustedes si hacen una ñ y sostienen la ahí pueden hacer ahí ya, ahí ya, ahí ya, ahí ya, ahí ya, ahí ya. Este es el sonido lateral, ahí ya, ahí ya. Entonces había quien en su momento decía el pollo, ¿cierto? O la lluvia, lluvia. Digamos que esa lambda se asociaba más a la grafía de la ñ en el subsistema distinguidor. El asunto es que vean como no ubican, digamos, regiones geográficas específicas, porque es que ese proceso de distinguir entre esas dos es más bien extraño. Yo me atrevería a decir que solo ocurre en algunas zonas influenciadas por esto que se denomina el español andino.
el español andino, pues obvio, es el español de los Andes y está caracterizado precisamente por la interacción entre las distintas lenguas indígenas que se ubicaron sobre los Andes, específicamente lenguas como el quechua, lenguas como el nasayú, lenguas como el aymara, etcétera, como el quichua, que es una variedad de quechua, y si ustedes piensan quechua, quichua, pues obviamente es una sonoridad semejante. Entonces, bueno, digamos que todas esas lenguas, algunas de ellas conservaban o poseían este segmento y por tanto, digamos, como que se procuró su conservación. Pero ya, yo la verdad no me atrevería a decirles como en Cusco se utiliza, no, no sé, no tengo este conocimiento, entonces no me aventuro a hacer eso. Pero bueno, espero lo hayan podido practicar. Al menos es bueno reconocer cómo se articula por si en alguna ocasión ustedes lo llegan a escuchar, pueden describir. Bien, siguiente lector. Creo que vamos en el número 3. Soy yo. Ahora, porfa, ayúdanos. Listo. Desde el punto de vista acústico, la vibración de las cuerdas vocales se refleja en la barra de sonoridad, un formante situado en las zonas de frecuencia baja en el espectrograma. Al no existir obstrucción total a la salida del aire, las cavidades supraglóticas actúan como caja de resonancia y, por tanto, las consonantes laterales presentan una estructura formántica semejante a la de las vocales, aunque de intensidad más baja. Vale, ahí hay muchos elementos acústicos y precisamente este segundo párrafo es el que vamos a estar analizando en un momento, ¿vale? Bueno, antes de eso quiero, digamos, como hacer otra serie de precisiones. Lo primero es, se nos dice que las vocales tienen más energía que las laterales, viceversa, que las laterales tienen menos energía que las vocales. ¿Cómo podemos explicar nosotros eso en términos, digamos, de la articulación? ¿O cómo podemos más bien entenderlo? Si usted pronuncia una A sostenida, A, pues el flujo del aire es completo, ¿no? Entonces digamos que la máxima energía acústica posible se está transmitiendo afuera. Pero de un momento a otro, usted irrumpe, ¿cierto? Con esa proyección ideal, poniendo su lengua en contacto con el centro del paladar para producir que el aire se vaya por los lados y crear allí un cambio de sonoridad. Entonces se produce lo siguiente. Ven que es continuo, que no hay un aumento de presión, que se conservan estas características de sonido sonante o sonorante, pero sí se pierde un poco de energía acústica. Eso es lo que se está disipando, porque la lengua actúa como una masa y toda masa, ¿cierto? En, digamos, este sistema entrópico va a disipar parte de la energía acústica. Si ustedes hablan en una habitación vacía, ustedes escuchan como el eco, ¿no? Rebota. Pero si ustedes hablan en una habitación llena, su voz, ¿cierto? Es absorbida por los muebles, por las cosas que están allí. Eso evita, digamos, que esa energía acústica, digamos, muy intensa, sea tan intensa que llegue a rebotar y vuelva a uno. Cuando esa energía se ve, digamos, disipada, pues simplemente queda allí y no se vuelve a escuchar ese eco. Entonces es algo semejante. Es como si la lengua fuera una pequeña almohadita que está absorbiendo energía acústica. ¿Listo? Y eso hace, digamos, que cambie en términos de la estructura, tal cual vamos a ver en un momento. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, ya reconocimos, digamos, que en español solo hay 2 de esos segmentos, ¿sí? No es así como muy grave la cosa. Tenemos el alveolar y tenemos el palatal. En el sistema distinguidor, digamos que esto es ideal, aunque sabemos que la palatal ya, digamos, como que entra en desuso y como un sonido. Imagínense, si las palabras en desuso tienden a su extinción, los sonidos, o sea, la gente no es ni siquiera 100% consciente de los sonidos que pronuncia, pues un sonido en desuso básicamente se va sí o sí a extinguir o pues al menos a neutralizar a partir de esta explicación, ¿no? Del proceso fonológico. Bien, ahora vamos a hablar de nasales. ¿Listo? Ay, no, mentiras, hay otra serie de cosas que es necesario que vean. Bueno, lo primero tiene que ver con esta onda. Aquí ustedes tienen, digamos, la sucesión o la secuencia la. Puede ser tanto la palabra gramatical, que refiere, digamos, al artículo definido, por ejemplo, la mujer, o puede ser, digamos, un ítem léxico si apela al nombre de la nota. Entonces, lo que escuchamos es esto.
La explicación, digamos, que daba yo ahorita de la lengua como una pequeña almohadita que disipa energía acústica, se puede, digamos, probar si nosotros revisamos las dos secciones de esta onda. La sección azul corresponde a la lateral y la sección negra a la vocal. Ven ustedes cómo la sección azul presenta menor amplitud. Sabemos que la amplitud se relaciona o es, digamos, sinónimo de la intensidad y esta, digamos, es sinónimo de la metáfora que es el volumen, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene menor volumen. Sin embargo, como es sonoro, recordarán, hay vibración de las cuerdas vocales, tenemos esta estructura periódica. Tenemos entonces una onda periódica sonora, ¿cierto? Que se distingue, por ejemplo, de la... vean, esto se puede ampliar. Se distingue de la vocal, en este caso específico. Hay ciertas limitaciones para analizar los sonidos laterales. Por ejemplo, vean esto. La. Y ahora tengo una pregunta. En términos del gráfico que están viendo en su pantalla, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Otra vez? Vean cómo la lengua se observa en la misma posición, se observa la misma transición, la, da, ¿cierto? Entonces, digamos que a este respecto es necesario también incluir información respecto a las técnicas, ¿cierto? ¿Por qué? Lo que ustedes están viendo ahí es una representación de diagramas sagitales, un diagrama de cortes sagitales, como si ustedes, por ejemplo, me toman a mí y me cortan por la mitad, y entonces queda mi perfil viéndose así, ¿cierto? Bueno, digamos que ese perfil es útil para algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos ver el punto de articulación, bien interesante. Pero si queremos ver la disposición de la lengua y tener específicamente pruebas de cómo esa lengua se está moviendo, pues realmente un tipo de representación de este tipo, como lo puede ser, digamos, los rayos X o la tomografía, no, mentiras, tomografía no, la resonancia magnética, pues no nos va a ser útil, porque esto siempre va a estar ahí de lado. Para ello, existen, por ejemplo, existe el electropalatógrafo. Este es un sistema de electropalatografía. Bueno, no, de hecho, todos estos presentan esos electrocardiogramas. Bueno, este es un electropalatógrafo. ¿Listo? Bien, esto es un electropalatógrafo. Digamos que es un instrumento utilizado precisamente para salir de dudas respecto a cómo opera la lengua en cada uno de estos sonidos. Entonces, nosotros contamos con un paladar artificial, con unos, digamos, unos seguros, unas sujeciones a los dientes. En ese paladar se sitúan estos electrodos y lo que hace, digamos, estos cables es que llevan esa información a este pequeño chip que transmite, digamos, esos impulsos, se los envía a estas maquinitas de acá, que son unos codificadores. Estos codificadores procesan esa señal y dicen, bueno, en qué regiones hay o no hay contacto. Básicamente esa información se traduce en estas gráficas de acá, que son palatogramas. Entonces aquí se definen las zonas según la posición del electrodo. Y esos palatogramas, por ejemplo, se observan así. Entonces las regiones que están en negro son las regiones en las que hay contacto. Por tanto, aquí podríamos inferir, digamos, la articulación de un sonido alveolar, ¿cierto? O dental. Y sería oclusivo porque vean ese cierre, o por lo menos sabemos que sí o sí hay un cierre completo. Vean, todo está en negro. ¿Listo? Los palatogramas, o más bien con los palatogramas sí se puede ver, digamos, con claridad lo que es la frecuencia de muestreo, porque digamos que un palatograma graba una imagen cada tanto tiempo. Un electropalatógrafo crea palatogramas cada tanto tiempo, entonces, perdón, esta gripa, no sé, me tiene al borde de la locura. Listo, entonces, ¿a qué me refiero con frecuencia de muestreo? Ustedes pueden ver acá
cómo cada tanto tiempo hay un número determinado de palatogramas, pues porque es lo que el programa, digamos, puede procesar. Entonces esa frecuencia eso es una frecuencia de muestreo porque es como que cada tanto tiempo se está registrando qué ocurre y ese cada tanto tiempo pues digamos, está regido por una frecuencia, ¿no? Bueno, digamos que esa información de los palatogramas se une a la información acústica, en este caso al oscilograma, pero pues aquí podemos ver debajo cómo se une al espectrograma. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una vocal. Esto que está aquí es una vocal. Y la vocal corresponde pues precisamente con el flujo sonorante, ¿no? Entonces no hay obstrucción, no hay un cierre aquí. Vemos cómo fluye libremente y podemos asociar eso en términos temporales. Más o menos es esto que ocurre aquí, en esta región. Bien, este es, digamos, uno de los instrumentos que se utilizan para, digamos, salir de dudas respecto a todas estas articulaciones que nosotros podemos ver en distintos tipos de sonido y que, pues, requieren, digamos, como de mayor sensibilidad. Sería ideal contar con, digamos, resonancia magnética. Bien, sí, chévere, pero digamos que no es útil en todo caso. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio de lingüística contamos con electropalatógrafos, biotógrafos y esas cosas que hemos ido viendo. Cosa que nos permita, pues, el día que podamos volver a la universidad, hacer uso de estos equipos, ¿no? Pues es como lo ideal. Bien, volvemos a estudio. Listo, entonces ya realizamos como el ejercicio. Ya miramos el corte sagital, sus limitaciones. Ahora vamos a ver esto. Digamos que esta estructura es precisamente sobre la que nos vamos a centrar hoy. Vamos a entender hoy qué es la barra de sonoridad, porque digamos que este es un tema que hemos venido mencionando, pero pues que no sé, ¿para ustedes es claro qué es la barra de sonoridad? Porfa, digamos, confírmenme sí o no a través del chat. O pulgar arriba, pulgar abajo, no sé, hay varias formas. Si yo les digo, bueno, vean la barra de sonoridad y la estructura de formantes de este espectrograma, ¿eso los apabulla, los aturde o es claro? Están allí. ¿Es claro? ¿Para todos? Ok. Bueno. Voy a suponer que al menos uno de ustedes, digamos, tiene dudas respecto a cómo identificar la barra de sonoridad. Al menos uno. Es muy probable que eso ocurra. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar un ejemplo de cómo la barra de sonoridad, digamos, se expresa en PRAT o se expresa en un espectrograma. Porque la barra de sonoridad, digamos, es diferente a los formantes y hay una serie de conceptos que vamos a empezar a usar de aquí en adelante que tienen que ver específicamente con esa idea de la barra de sonoridad. ¿Listo? Entonces vean, todos los términos que voy a anotar aquí están relacionados con esa idea de la barra de sonoridad. Nosotros vemos como barra de sonoridad, digamos, esto es un correlato visual, ¿sí? Porque cuando se nos dice barra, pues porque hay algo que está en forma, ¿cierto? De barra, ¿no? Como rectangular. Entonces ese es el correlato visual, es decir, esto es lo que se ve en el espectrograma, ¿no? Pero es que esa barra de sonoridad directamente, digamos, es un correlato también de la vibración de las cuerdas vocales. Y a su vez, esto es digamos, está directamente relacionado con la idea de la frecuencia fundamental. Y para hacerlo aún más, digamos, interesante, la frecuencia fundamental se diferencia del primer formante. Listo. Dichas estas cosas, para todos quienes, digamos, manifiestan claridad. En esta estructura, ¿cuál es la barra de sonoridad y cuál sería el primer formante? Difícil, un poco.
Primero porque esto está corrido. Estas flechas no deberían estar en esa posición, sino que cada uno de estos punticos debería corresponder a cada uno de estos tres, digamos, oscuros que se ven allí. Entonces, bueno, digamos que vamos a mirar estos términos, los vamos a poner en práctica. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que la barra de sonoridad se nos presenta visualmente como la energía acústica que se presenta en las zonas más bajas del espectrograma. Y si ustedes se dan cuenta, más bajo implica precisamente más bajo en términos de espacialidad, o sea, yo me dirijo aquí hacia la zona inferior, pero también en términos de frecuencia, porque entre más abajo, digamos, entre más inferior, bueno, más inferior, no sé si esté bien expreso, ¿no? Entre, digamos, la región inferior hay una relación directa con las bajas frecuencias. Pueden ver ustedes la escala que va de 0 a 5000. Si yo me ubico hacia el 0, pues estoy más hacia abajo. La barra de sonoridad siempre se va a ubicar, digamos, hacia esa región inferior. Por lo menos en lenguas como el español, y ya vamos a ver por qué. Digamos que de allí en adelante, arriba de esa barra de sonoridad, yo voy a tener los distintos formantes. Entonces, cada uno de ellos va a ocupar una frecuencia. Para mirar eso, cómo las frecuencias guardan lugar, digamos, en el espectrograma, vamos a utilizar esta herramienta. Esto es una armónica. Entonces, digamos que una armónica se asemeja un poco a cómo funcionan las cuerdas vocales, porque en una armónica hay una serie de platinas que están allí y que cuando el aire pasa por ella, esas platinas, por en medio de ellas, como si tuviera una glotis, pues, las platinas empiezan a vibrar. No es el mismo principio mioelástico, porque pues obviamente las cuerdas vocales son carne y pues las láminas de esto es metal, entonces no es 100% igual el proceso, pero al menos sí podemos asemejarnos con esa idea de la glotis. Por allí pasa el aire y empieza a vibrar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a grabar en Pratt esa sucesión, digamos, ascendente, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo se observa, y lo que vamos a hacer es como ascender y descender. Vamos a ubicar en todo caso, digamos, la barra de sonoridad. ¿Cuál es el punto más bajo en el que hay, digamos, energía acústica? Y eso lo vamos a contrastar con la voz humana. Procedemos. Esperen, cierro y vuelvo a abrir esto porque no sé si pronto hay información ahí. Vamos a darle a esto New Record Mono Sound. Listo. Vale. Vemos que no, esto no tiene fines artísticos, ahí estamos haciendo otra cosa. Esto es más como por mostrarles visualmente. Bueno, entonces podemos escuchar, ¿no? Listo. Si nos acercamos a esta escala ascendente, lo que podemos ver es como en cada uno, digamos, de las notas, estas barritas van subiendo. Y ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Precisamente porque la nota es más alta. ¿Listo? A medida que la nota se va haciendo más alta, la representación en Pratt se va haciendo pues superior, ¿no? Cada vez va siendo más alto en términos gráficos. Entonces, bueno, esto va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Digamos que la nota inicial es esta, la que se ubica primero. Esa es la nota inicial. Y los puntos negros que están de ahí para arriba son los distintos armónicos. Es decir, es como el múltiplo de esa nota primera, y eso se multiplica por un número entero, y no son todos, digamos, los múltiplos los que salen allí, sino solo los que se propician por la forma de la cavidad de resonancia. Esto es otra idea que quiero explicar a ustedes con la armónica. Vean lo siguiente, la diferencia entre este sonido. Ahí está, digamos, libre, ¿cierto? Ahí está, digamos, únicamente la nota, ¿cierto? Ahora voy a poner una cavidad de resonancia. ¿Cuál es esta? Mis manos. Vean cómo yo voy a cubrir la fuente de sonido, la cubro con mis manos y vean cómo puede llegar a cambiar. Porfa, pulgar arriba si logran percibir eso. No sé si el micrófono es capaz de captar esa diferencia. Solo con modificar la caja de resonancia se nota un efecto.
¿cierto? Listo. Entonces, en términos de la voz, lo que vamos a pensar es que las cuerdas vocales tienen una vibración que va a interactuar con las cavidades de resonancia, que son las cavidades supralaringeas, aquellas que se ubican después de la supraglóticas, perdón. Aquellas que se ubican después de la glotis. Señor, ¿quién levantó la mano? No lo logro ver. Ah, ese levantar la mano era un todo bien. Listo. Ah, no hay lío. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Digamos que esto cambia. Ah, bueno, y miren cómo también puede descender, ¿no? Obviamente, si este es el ascenso, pues nuestra contraparte, digamos, de descenso es esta acá. Entonces ahí se puede empezar a apreciar. Llegamos como a esta región. Y quedamos como ta, 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 y luego ta, ta. Bueno, en fin, empieza a caer. Listo, eso ocurre con un instrumento, porque digamos que la frecuencia fundamental más baja que puede producir ese instrumento específico es cada una de las celditas. Digamos que esta celda sola es, en términos, los instrumentos, digamos que tienen rangos, ¿no? Desde la nota más baja a la nota más alta, estos rangos se definen como una tesitura. Esa es, digamos, la forma de nombrar esto. Entonces, bueno, en cada caso, cada una de esas notas específicas vendría a constituir la frecuencia más baja. Pero es que en la voz humana, nosotros digamos que según la lengua, vamos a tener dos usos para la frecuencia fundamental, es decir, para esa frecuencia que se crea por la vibración de las cuerdas vocales. Esta es la frecuencia primaria que entra a interactuar con las cavidades y en las cavidades se producen otras frecuencias. Pero la primera es la vibración de las cuerdas vocales. Listo. ¿Qué pasa en la voz humana? Por ejemplo, en español. El español tipológicamente se define como una lengua entonacional, ¿listo? Y acentual. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra entonación está dada por los, digamos, cambios que hacemos del acento, ¿cierto? Y ciertos movimientos en la frecuencia tonal, ciertas subidas como, ¿qué? ¿Cierto? ¿Me estás diciendo que no vino? Digamos, exagerando esto. Nosotros a partir de la entonación en español somos capaces de atribuirle, digamos, un modo y una tipología a los distintos tipos de oración. Por ejemplo, la oración declarativa, buenos días muchachos, ¿qué día tan lindo hace hoy? Eso es una oración declarativa que tiene una entonación, digamos, estable o más bien como sin tantos movimientos, ¿sí? En una variedad de español específico, que puede ser el español bogotano, que hablo yo, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que esto es bastante estable. Hay otro tipo de entonaciones, las de pregunta o las de duda. Buenos días, muchachos. ¿Está haciendo un buen día? ¿Cómo están? ¿Qué hacen? Ahí yo estoy, digamos, haciendo ciertas inflexiones tonales. Pero esto es muy diferente, por ejemplo, a lenguas como el ticuna o lenguas como la variedad de chino que se denomina mandarín, que son lenguas tonales, porque en estas lenguas cosas como día puede ser en un caso como día y en otro como día, y ese día, esa subida y bajada puede representar que uno es día y el otro es perro. En un ejemplo sencillo podemos tener como ni y ni, ahí ya sube ni, en ese caso podríamos tener como carro y azul, ¿sí? Etcétera. Para el caso del español, nosotros vamos a suponer que la frecuencia fundamental más bien está allí como quieta, estable, como que tiene cara de malota y dice, bueno, yo me quedo aquí haciendo lo mío sin mayor cosa, sin mayor, digamos, como excentricidad. Pues vamos a mirar cómo esa frecuencia fundamental se ve como una barra de sonoridad y a su vez se diferencia del primer formante. Para eso voy a grabar las vocales. A, E, I, O, U. A, E, I. Uy, perdón. Se me olvidó que esto es otro espacio. A, E, I, O, U. Listo. Esperen, yo una cosa. Vale. Bien. Digamos que la frecuencia fundamental en inglés se denomina pitch.
Bueno, pitch de hecho traduce tono, ¿no? Pero en el ámbito de la fonética del pitch es la frecuencia fundamental. Entonces, el pitch es, digamos, la traducción de frecuencia fundamental, y la frecuencia fundamental es el correlato acústico de la vibración de las cuerdas vocales, que es un fenómeno articulatorio, y en términos gráficos nosotros vemos la barra de sonoridad. Por el uso de todos estos términos era mi duda, ¿cierto? De, bueno, esto está claro. Ahora sí, digamos que es más claro. Pulgares arriba o abajo. ¿Preguntas? Listo. Vamos a ver entonces la frecuencia fundamental. Vamos a ver el pitch. Le damos a esto show pitch. Nosotros vemos esta línea azul. Esa línea azul es la que me está mostrando cómo se mueve la frecuencia fundamental. Vean, si yo hago un caso exagerado como el de estas aparentes palabras en chino, por ejemplo, si yo digo ni, ni, allí yo voy a esperar esas transiciones. Un tono estable, un tono que asciende y un tono que asciende y desciende. ¿Lo ven claramente? Se ve, ¿cierto? No tiene mayor misterio. Digamos que esto pasa, hay lenguas en las que esto pasa, y analizar la frecuencia fundamental en esas lenguas, pues sí ya es mucho más difícil, ¿no? Digamos que requiere más consideraciones. En español nosotros la tenemos un poco más suave, la verdad. Bien, entonces, tenemos esta frecuencia aquí como estable. Simplemente me da mi frecuencia fundamental a partir de la cual se crean mis formantes. Lo que vamos a ver ahora en rojo son los distintos formantes. Entonces, esta frecuencia fundamental es la que produce posteriormente estas líneas azules. Estas líneas rojas, perdón. El primer formante, segundo, tercero y cuarto. Pero hay una cosa, vean esto. Por ejemplo, en esta región, la frecuencia fundamental se ubica arriba del primer formante. ¿Cómo se explica eso? Pues hombre, es que aquí el programa nos está haciendo un favor, el programa no nos está mostrando la realidad, el programa está modelando la realidad para que nosotros la entendamos. Y en tanto que la modela, pues el programa tiene sus limitaciones. Y digamos que estas limitaciones no es que no pueda, sino que el programa nos está mostrando las líneas rojas en una escala que nosotros vamos a contemplar aquí a la izquierda de la pantalla. Esta escala va del 0 al 5000. Entonces, si yo pincho aquí este punto rojo, yo sé que ese punto rojo está a 830 hercios. Pero si yo pincho el punto azul, yo no voy a leer, digamos, ese mismo valor allí, sino que lo voy a leer al otro lado de la pantalla. La línea azul, de hecho, miren cómo los colores corresponden. La línea azul tiene su propia escala, y esta escala va de los 75 hercios a los 500. Vean que es un rango muchísimo menor que ir de 0 a 5000, y es un rango que se centra en las frecuencias bajas. Digamos que la frecuencia fundamental humana tiene como estos rangos, desde los 75 hercios, puede llegar hasta los 500. Eso que va a depender, digamos, del tipo de la voz de la persona. Si es, digamos, una persona, digamos, grande, literal, como con una cavidad torácica ancha, con esta estructura así gruesa, también con los pliegues vocálicos así mamonudos, bacanos, grandes, como con una laringe grande, pueden llegar a tener una voz, si yo actúo, pueden llegar a tener una voz así como voz de locutor y toda la voz. Pero si por el contrario sus cavidades son mucho más pequeñitas, ¿cierto? Pues la frecuencia tenderá a ser más aguda. Entonces esto de alguna forma explica la relación entre frecuencia fundamental y como fisionomía de la voz. De allí que se infiera una cosa, los hombres prototípicamente van a tener una frecuencia fundamental más baja que las mujeres. No en todo caso, obviamente, esto no es una generalización, no es el deber ser, no es una cuestión de nada, es biología, sencillo. Y de hecho, si ustedes lo piensan, esa es una de las cosas que empiezan a cambiar con los tratamientos de hormonas, cuando las personas hacen como cambio de sexo. La voz empieza a cambiar bastante porque empiezan, digamos, las cavidades empiezan a hacerse más grandes, la laringe se ensancha, nace esta cosa de acá que se llama como nace no, sino como que se pronuncia un poco más la manzanada. Bueno, todo esto ocurre. Bien, entendemos entonces la diferencia entre frecuencia fundamental y primer formante. Debemos medirlos a lado y lado, diferente, ¿no? Ahora, si yo dejo solo el formante, digamos que esta frecuencia fundamental no se sitúa sobre la barra de sonoridad, porque la barra de sonoridad es lo más bajo posible, ¿listo? Es ver energía acústica en esta zona muy bajita, ¿listo? Imagínense, si esta escala va de 75 a 500,
yo estaría viendo en esta otra, en la escala de grises, el 500 como por acá, más o menos. Ese es casi que el tope de mi escala al otro lado. Entonces, que si compartieran la misma escala, pues este azul se vería como por aquí arriba. Entonces, bueno, la frecuencia fundamental se ubica hacia abajo. Ahora vamos a hacer un contraste entre sonidos sordos y sonoros para que logren, digamos, ver la barra de sonoridad más fácil. Voy a hacer la sucesión AS, AS o AS, ES, ¿sí? Como cambiando la vocal. No mentiras, solo voy a hacer AS. As, 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 as. Pues que no es AS, ¿no? Ya sabemos que es vocal fricativa. Listo. Entonces, vean. Lo primero, ¿cómo ubicamos la vocal? Así, sin escuchar, digamos gráficamente, por la estructura de formantes vemos las barras, vemos las estrías también, es decir, las líneas verticales. Esto es una vocal, hasta acá. Luego, si queremos ver la fricativa, pues nos falta información, pero cosas interesantes, las fricativas se ubican, digamos, a frecuencias altas. Si yo aumento el rango que vemos, y no vemos solo hasta los 5.000, sino hasta los 15.000 hercios, vemos como muy arriba las fricativas siguen teniendo energía. Entonces digamos que este es un contraste ideal, pues. Nos devolvemos a nuestra vocal. Ahí. Give me a second. Ya. Bueno, volvemos a nuestra vocal. ¿Ven ustedes la barra de sonoridad hacia la región más baja del espectrograma? Y ven cómo cuando no hay esta sonoridad, pues se ve es un vacío, se ve allí ese hueco blanco. ¿Sí lo ven? Por favor, pulgares arriba. Necesito que esto sea absolutamente claro. Listo. Cuando hay sonoridad, vibración de las cuerdas vocales, tenemos barra de sonoridad, la vemos, tenemos frecuencia fundamental, tenemos, por tanto, pitch. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas, las estamos metiendo como en una misma idea. Bien. Digamos que esto, ¿qué tiene que ver con nuestras laterales? Aquí la cuestión. En el último párrafo, como nos lo ayudaba a leer nuestro compañero. Bueno, otra cosa que quiero presentarles es como, vean la diferencia entre formantes. Digamos que el programa reconoce muy bien los formantes en las vocales, pero se confunde un poquito cuando presenta formantes, digamos, en un sonido sordo. Primero, esto no debería tener formantes porque no tiene una frecuencia fundamental. Entonces, digamos que ahí sí es un error, pero antes, el programa, la verdad es que antes procesa información. Digamos que estos son los puntos de mayor concentración de energía acústica. Esto también se puede medir. Y a partir de la medición de estos puntos ahí, tal cual están, uno puede establecer, digamos, la identidad de una persona por cómo es la forma de su dentadura. Pero bueno, de esto no viene el caso. Listo. Ahora lo que voy a hacer es el contraste entre la vocal y la lateral. En conclusión, todo sonido sonoro con vibración de cuerdas vocales tiene frecuencia fundamental. Y esta frecuencia fundamental, como si fuera, digamos, el tono puro que establece la armónica, entra a interactuar con la cavidad. Ustedes alcanzan a escuchar como gua, agua, 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 agua. Pues es el mismo efecto que se produce cuando decimos agua, 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 porque estamos ahí. Agua, 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 agua. Aproximación. Esto ni siquiera es un cierre, porque yo no estoy haciendo como aquí cierre, sino como así. De hecho, ese efecto también se observa en las guitarras y se llama así, literal, como guagua. Esa es la onomatopeya, pues, del efecto de poder, digamos, mover el trémolo de una guitarra. Bueno, no sé, pues lo pueden buscar, se llama guagua. Listo. Vamos a hacer entonces el contraste lateral con vocal lateral. ¿Por qué? Porque cuando leíamos este último párrafo, como su compañero nos ayudaba a revisar, veamos lo siguiente. Desde el punto de vista acústico, la vibración de las cuerdas vocales, desde el punto de vista acústico, la vibración de las cuerdas vocales se refleja en la barra de sonoridad. Sabemos cuál es esto. Digamos que la barra de sonoridad, aquí lo llaman formante. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo en llamarlo formante. Es la frecuencia fundamental, y como frecuencia fundamental es concentración o es una banda de energía, ¿cierto? Que se ubica hacia las zonas de baja frecuencia.
Bien, al no existir una obstrucción total a la salida del aire, las cavidades supraglóticas actúan como caja de resonancia y por tanto las consonantes laterales presentan una estructura formántica. El hecho de que haya una frecuencia fundamental que interactúe con una cavidad de resonancia hace que hayan formantes. ¿Listo? Esto también pasa en el caso de las vocales. De hecho, nosotros vimos esto en las vocales. Y nos dicen que las laterales y las vocales tienen más o menos la misma estructura, pero las laterales tienen una energía más tenue, menos intensa, ¿sí? Tienen menos volumen, pues. Vamos a mirar por qué. Voy a hacer la misma secuencia como Listo. Entonces, ahí ustedes pueden ver los distintos formantes de cada uno de los segmentos. Pueden ver los segmentos, digamos, si yo quito esto, modifico esto un poquito para que sea como más clara la diferencia entre una y otra, pues ya podemos identificar dónde es vocal, dónde es lateral, dónde es vocal, dónde es lateral. ¿Por qué sé yo que esta es lateral? Y esta es una pregunta que le hago a ustedes y espero respondan con su micrófono abierto. ¿Quién quiera responder? ¿Por qué lo sé yo? Solo viéndolo. Por el hueco en la barra de sonoridad. Digamos que hay un hueco, digamos, ¿dónde lo ves? ¿Lo ves hacia la zona más bajita o lo ves como por acá? Abajo. Ok. Bien, sí hay huecos, efectivamente, son estos blancos. Sin embargo, si tú te pones como muy estricta, mira que la misma zona blanquita se conserva tanto en las vocales como en la consonante. Digamos que esto puede ser un efecto del problema de problemas con mi micrófono. Puede que mi micrófono no tenga, digamos, la sensibilidad para estas frecuencias. Pero realmente se conserva, mira, que en toda esta zona inferior tenemos energía acústica. El asunto está en que las laterales sí se ven más tenues, mira, se ven mucho más claritas. Es como si hubieran borrado un poquito de la información que hay en ella. En esto es que se refleja eso de menos intensidad. Y de hecho, si vamos yendo hacia esta región, esto es mucho más claro acá. Esta lateral, miren, la van a escuchar como... O esta otra. Ahí alcancé a coger vocal. ¿Listo? Entonces, bueno, gráficamente esta es como la lógica. Pero el asunto es que ambas conservan barra de sonoridad, porque son sonoras, ¿no? Son sonoras, hay vibración de las cuerdas vocales, hay frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental se ve en la barra de sonoridad o también la podemos ver con la opción de pitch, aunque el pitch no la pone en la misma posición que debería. ¿Listo? ¿Ahí nos sirve un poco? Sí, ahí nos sirve un poco. Pero igual está un poco más arriba de donde debería. ¿Listo? De hecho, si yo configuro el pitch, le doy pitch settings y pongo que el piso no sea 75, sino 0, bueno, por lo menos 0.1. Ah, madre, me lo tiré. No, esperen, porque parece que no acepta eso. Por lo menos pongámosle 10 hercios. ¿Listo? Ay, no, vean, eso es un problema. Porque ahora que se bajó tanto, lo que hizo es que lo sube para registrar 118 hercios. No, vamos a aplicar los estándares. Pitch settings, estándar. Listo. Vamos a dejarlo allí, sin modificar mucho. Pero el caso es que el pitch es constante, miren. No está cambiando. La misma frecuencia fundamental que utilizo para una vocal, la utilizo para una lateral, y nuevamente para otra vocal, y nuevamente para una vocal, ¿sí? Entonces estas son, digamos, las cosas que nosotros nos ahorramos al no... Pues al utilizar un ejemplo en el cual neutralizamos las transiciones. Listo. Bien, básicamente uno puede así segmentar la vocal de la lateral. Se ven como esos márgenes bien definidos y toda la cosa. Ahora, en términos de la onda, entonces, es decir, en términos del oscilograma, vean cómo la lateral tiene su propia estructura de onda, diferenciada de la vocal. Ambas son periódicas, y digamos que si yo me acerco, pues este hecho va a ser mucho más claro.
Sí, se pueden ver los periodos. El asunto es que cada una tiene sus propios periodos, precisamente porque hay elementos que en la lateral, digamos que se pierden, porque la lengua está allí articulando, está funcionando como una pequeña almohadita que disipa parte de la energía acústica. Bueno, digamos que es claro cómo ocurre esto. Entonces, ve, ahí vemos la transición vocal, lateral, vocal, otra vez lateral, vocal, lateral. En la onda se observa también esa caída de intensidad, vocal, lateral, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos? Pues la amplitud de onda es menor. Bien. Vamos a hablar ahora, en lo que nos queda de clase, vamos a hacerlo con calma, vamos a hablar de los sonidos nasales, ¿vale? Entonces, la misma lógica, no sé cuántos lectores nos quedan allí. ¿Quedan lectores? Bueno, necesitamos un nuevo sorteo. Ah, sí, teníamos hasta el 8. Yo no sé, Leslie, ¿tú ya alcanzaste a leer? Creo que Nicolás ya leyó, ¿cierto? Pero no sé, Leslie, ¿me puedes confirmar? ¿Tú ya leíste o no? Ustedes me escuchan. Todavía no, profe. Vale, bien, me vas a ayudar entonces. Vamos a hacer el mismo asunto con las nasales. Porfa, ayúdame a leer esto. Nasales. Las consonantes nasales se caracterizan porque durante su realización el canal bucal está cerrado y el aire sale por la cavidad nasal. ¿Sigo leyendo? Sí, porfa. Estas consonantes son sonoras, puesto que durante su emisión vibran las cuerdas vocales. La onda sonora propia de las nasales es periódica. El español presenta 3 segmentos nasales. La nasal bilabial, la nasal alveolar y la nasal palatal, Exacto. que se diferencian entre sí por el lugar o zona de articulación. Bilabial, alveolar y palatal. Vale, muchas gracias. Bien, vean, entonces lo que nos están diciendo es esto. La característica principal de las nasales es que el aire fluye por esta zona. ¿Listo? Fluye por la nariz. Vean, de hecho yo les voy a dar, digamos, un truco. Espero esto facilite, digamos, la comprensión de los sonidos nasales. Vean, si ustedes quieren pensar en la articulación de un sonido nasal, ustedes deben imaginarse que es muy similar, si no la misma historia, que un sonido oclusivo. Tenemos las mismas fases. Acercamiento, mantenimiento, casi que explosión. No. ¿Listo? ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué no es obstruyente? Pues porque el flujo del aire se sigue manteniendo, pero por atrás, digamos, por la cavidad nasal. Se abre el velo. Esto lo vamos a ver aquí. ¿Dónde es que voy yo? Acá. Se abre el velo. Por allí pasa el aire. Ana, ini. Listo. Y digamos que esto es bastante fácil de hacer, o bastante, esto sí pareciera ser consciente. Si nosotros vamos al trombón rosado, podemos incluso jugar con esto un poco. Entonces vean, si yo toco aquí, se va a abrir el velo. Solo si se abre el velo, vamos a tener, digamos, una producción nasal versus una producción oral. Lo oral se opone a lo nasal. Eso es también para que lo tengan, digamos, presente. Así es, digamos que la nasalidad se propaga. Se abre, esto se llama puerto velofaringeo, u orofaringeo también. Digamos que el velo desciende, como ustedes lo pueden ver aquí en esta animación. Desciende, permite que el aire pase por allí, sale por la nariz, mientras que aquí se crea una obstrucción. Entonces aquí la resonancia es más compleja porque viene una vibración de las cuerdas vocales
Y esa energía, digamos que se distribuye a estas dos regiones. Va a la boca y va a la nariz. El asunto es que a partir de la idea de superposición de ondas que veíamos antes, digamos que la suma, ¿cierto?, de estas dos a veces se neutraliza, porque crean como fases diferentes y hay información como que se borra. Vamos a pensar en una metáfora sencilla que se utiliza en este campo y es entre la materia y la antimateria. Es como cuando materia y antimateria se tocan, se supone que eso explota o desaparece, ¿no? No se sabe qué es lo que pasa, ciencia cierta. Pero en este caso, nosotros tenemos una idea que son formantes y antiformantes. Si un formante es la máxima concentración de energía que se observa en el espectrograma, el antiformante es la mínima, es decir, un blanco, ¿sí? Y esto sí se observa en las nasales un montón, ¿vale? Entonces las nasales se asemejan a las oclusivas, solo que cuentan con salida del aire por el velo, por la cavidad nasal. Esta es la razón que explica que si una persona tiene gripa, como este ser que está aquí con ustedes en clase, no dice no. ¿Qué dice una persona que tiene, digamos, congestión nasal, es decir, mucosidad en toda la cavidad nasal? Una persona va a decir do. Exacto. Si ustedes quieren dividir la voz de cadditos, cambia dasades por oclusivas y ya tiene la voz de cadditos. De diegan a las dasades da salida dasal y doa y entonces da salida. ¿Cierto? Esto es básicamente lo que ocurre allí. Vale. Bien, entonces tenemos 3 nasales en español. Bilabial. Ma, Alveolar. na, Palatal. ña, ña, ña. No sé si ustedes saben, bueno, digamos que este sonido específico de la nasal palatal la compartimos con varias lenguas romances, ¿no? Con el italiano, creo que también con el francés, no me acuerdo muy bien. Creo que el rumano también utiliza esta nasal palatal. Pero en términos de la ortografía, nosotros tenemos una condición que hace de la ñ, digamos, la letra que representa el español. Pues primero porque está en el nombre de la lengua, ¿no? Y segundo, porque, pues no sé, históricamente la ñ representa 2 n's seguidas, ¿no? Que con el tiempo pues, se necesitaba ahorrar, digamos, espacio. Entonces empezó a poner una n sobre otra n. Entonces ahora eso que se llama como vergulilla, que está sobre la ñ, representa una n pequeñita, que está ahí arriba. Eso es propio y único de nuestra lengua. Digamos que todas las otras lenguas lo expresan en otros términos. Por ejemplo, creo que sí se puede expresar NH también. Se expresa NN, NH, NG, GN. Dependiendo de la lengua, el caso es que las otras lenguas romances que tienen esto lo conservan como un dígrafo, mientras que nosotros lo tenemos en una única grafía. NG también en algunas ocasiones. Vale. Eso hace, nuevamente, que la ñ sea el símbolo del español. Entonces hay muchas, digamos, campañas y todo esto así de que se habla español en el mundo que utilizan la ñ como símbolo de todo esto. Bien, un pequeño dato curioso. Listo, en términos acústicos ocurre una cosa, y es lo siguiente. Digamos que las laterales no incluyen o no involucran la cavidad nasal. Pero imagínense esto. Yo tengo la energía acústica para hablar en un cuarto. Entonces yo doy clase en una habitación. Hola, ¿cómo están? Pero ¿qué pasa si esa clase ya no es, digamos, en un cuarto, sino que yo estoy, digamos, parado en una puerta que divide a 2 habitaciones? ¿Se escuchará el mismo volumen que en una sola o se escuchará más débil? Pregunta técnica. Habrá información que se pierda, ¿cierto? Habrá energía que se pierda, porque esto es una movida muy entrópica, o sea, esto es se disipa información. Entre más grandes son las cavidades, pues digamos que propician resonancias más graves y también propician que se pierda cierta energía acústica. Eso hace que las nasales sean más débiles que las laterales, que sean más tenues, ¿cierto? Más claritas, menos intensas, que la amplitud de onda de una nasal sea menor, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver, pues digamos que la ven con bastante amplitud, pues yo creo que es porque está hiperarticulada, como muy cuidada, ¿cierto?
Pero a ciencia cierta lo que ocurre es esto. Nosotros tenemos la misma barra de sonoridad, esta vaina que se denomina como formante de nasalidad, que es como un gran formante primario. Mentiras, eso está mal puesto, eso es un poquito más arriba. Bueno, el caso, ya lo vamos a mirar en plata. Listo. Bueno, el caso es que sí es más tenue que una lateral. Digamos que esta es la gran diferencia entre una y otra. Las laterales presentan una barra de energía como hacia los 3000, como entre los 3000 y los 4000 hercios. Se ve, allí está un negro a esa frecuencia. Pero las nasales ahí no van a presentar casi nada. Entonces voy a hacer la secuencia ámala. Así, como seguido, como ámala, ámala, ámala. Y vamos a mirar qué ocurre. Aunque sería mejor el mismo punto de articulación, como ánala. Ana, ala. Bueno, la voy a hacer como pseudopalabras. Yo no sé, yo creo que les he hablado mucho de eso, les he dicho muchas veces pseudopalabra, pero no sé si se los he explicado. Pseudo viene como de falso o de aparente, ¿no? Y palabra, pues palabra. Entonces una pseudopalabra es una falsa palabra que se utiliza con varios propósitos. Se puede utilizar como para medir contrastes, como para medir qué funciona, qué no, qué es gramatical, qué no, o para estos ejemplos de clase así muy bonitos. Ámala, Ana, ala, Ana, ala. Listo, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué ocurre? Ok. Bien, esta es la palabra, ¿no? Ámala. ámala, Vemos vocal, nasal, vocal, alveolar, digo lateral y finalmente vocal. Aunque, pues bueno, esta palabra está como un poco fea como ejemplo, ¿no? No, miren, aquí está la lateral y este es el pedazo vocal, pero no me permite como compararlas muy bien. ana, ala, Listo, aquí sí, perfecto. Entonces vean, de entrada, a ojo, sin mayor, digamos, detalle, vean dónde se ubica la línea roja, horizontal. ¿Lo pueden ver? Por favor, díganme sí o no, porque es que no sé si se alcanza a ver, la verdad es esa. Sí, sí, señor. Vale, en esa línea horizontal, punteada, roja, comparen, esta es la alveolar, la nasal y esta es la alveolar. Es más, vamos a hacer una cosa, nos vamos a familiarizar con la transcripción. Vamos a hacer un único nivel que sea segmental para que sea más fácil. Volvemos. Ana, ala. Listo. Un momento, ya vamos. Listo. Ahora sí, las pueden ver. A mí no me gusta que se vea este coso aquí. No sé cómo quitarlos. Debe ser como view. Show time sound. Show all. Scroll painter play. Bueno, después miro cómo quitar eso. Ahora, pueden ver la nasal. Nuevamente la línea roja. Vean cómo en la nasal no hay energía al punto de esa línea punteada roja, pero sí lo hay en la lateral. Ahí es donde vemos la comparación de cuál es más tenue que cuál otra. Ven ustedes que realmente son muy semejantes, o sea, gráficamente si uno no tiene como la comparación, es difícil, digamos, discernir y decir, bueno, esta de entrada es lateral o esta de entrada es nasal. Puede ser un poco difícil, pero ahí es donde se une también, digamos, su criterio perceptual, ¿no? Entonces, pues ustedes como hablantes de español escuchan, ustedes saben que esto es ana, listo, saben que esto es una lateral, perdón, que es una nasal, y saben que esto es una lateral. Eso era lo que les quería mostrar. Digamos que también vean la onda. Si yo me acerco a esta, vean esa onda tan tenue que tiene la nasal en comparación con esta onda y su amplitud generosa. ¿Listo? Digamos que cada punto de articulación de cada una de las nasales va a dar una estructura formántica diferente. Y a partir de esta estructura formántica diferente nosotros la vamos a poder identificar. Por eso lo vamos a hacer con
con más calma y con más tiempo. Voy a dejar de presentar. Listo. Bien. Honestamente, esto es... Voy a también detener la grabación.